Buenas tardes, hermano. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, hoy vamos a poner mucha atención. La verdad es de que pienso tomarme mi tiempo para esto. Entonces, si usted está cansado, haga un esfuerzo, porque lo que hoy va a escuchar tal vez no lo haya escuchado, tal vez lo tenga regado por muchos pequeños fragmentos. Hoy vamos a tratar un tema diferente. Por favor, abra rápidamente su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y vamos a ver qué dice en esta parte la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 8. Cuando lo tenga, diga amén. Si alguien por ahí no tiene Biblia, saque su Biblia. Usted tiene permiso porque está cargando una niña. Alguien ayúdele a buscar la cita. Bueno, esta no. Ponga atención, hermano. ¿Sale? Nadie se distraiga, por favor. Celulares, esta vez apagados completamente. ¿Qué quiere recibir la llama? ¿El llamado de Dios o el llamado de alguien más? Entonces apague su teléfono. Bien, Primera de Pedro 5, 8 dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Amén. Bien, esta tarde vamos a tratar uno de los temas de importancia para la iglesia. Vamos a hacer una pausa en la serie que estamos viendo para enseñar este tema que es súper importante, para que estemos apercibidos, como dice 2 de Corintios 2:11, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que éste no gane ventaja sobre nosotros, y no debemos ignorarlas. Por eso esta predicación es importante. Bien, muchos pastores hoy en día se olvidan que una de las funciones más importantes que Dios nos encomendó es instruir y enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios, pero principalmente alertar a aquellos que están poniendo atención y que están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y este tema es precisamente eso, una doctrina de demonios. Podríamos decir que incluso fue dictado directamente por los mismísimos demonios. ¿Pero qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza, pero particularmente dada directamente de los demonios a hombres perversos que han introducido abominación al mundo. Pero escuche, lo más alarmante es que han introducido abominación a la iglesia también. Pero vamos entrando en materia. El día de hoy vamos a hablar del Día de Muertos y la celebración del Halloween, que prácticamente son muy similares. Son fiestas celebradas en los mismos días, en la misma época, y que convergen otras variantes en la adoración y el culto a la muerte. Bien, una de las banderas de esta celebración y que todas las personas esperan con ansia, tanto pequeños como adultos, es el disfrazarse de monstruos, demonios, brujas, fantasmas y muertos para asustarse, para hacer honor a esta fiesta y a estas festividades, además de salir en la noche a pedir dulces o dinero. Esto siguiendo una idea norteamericana, porque muchos dicen, ¡ay, qué bonita tradición mexicana! Pero están en un error, porque ni siquiera es una tradición mexicana el pedir dulces. Por eso yo mencionaba que es una entremezcla de muchas culturas que rinden y dan culto a la muerte. Principalmente México está influenciado por la tradición de la cultura norteamericana, de una famosa frase en inglés que se menciona como trick or treat, que significa en español truco o trato, y ya modificado es dulce o trato o dulce o truco. Por eso
esta tarde he titulado a este mensaje El dulce truco del culto a la muerte. Ese es el título de este mensaje de esta tarde, el dulce truco del culto a la muerte. Bien, esta tradición es celebrada en México y en muchos países alrededor del mundo. Tiene ligeras variantes acompañadas de la personalización cultural de cada país. En México, particularmente el Día de Muertos es una celebración oficial, tan oficial que lo celebran en todas partes, incluyendo en las escuelas. Se dice ser una tradición mexicana, pero no es netamente mexicana, está entremezclada, decía yo, por diferentes costumbres y culturas de otros países, principalmente la norteamericana, pero la norteamericana tampoco es propietaria de esta tradición, sino que fue introducida a los Estados Unidos por los migrantes irlandeses que llegaron a ese país. Pero aún así, también es más antigua que incluso los irlandeses que la introdujeron a los Estados Unidos. Esta celebración de Halloween va incluso más allá, más atrás de la historia. Es más antigua. Bien, según la página oficial del Gobierno de México, y le voy a leer textual, toda la información que le voy a mencionar, usted la puede encontrar. Nadie puede debatir esta información, porque es información que usted va a encontrar en la página oficial del Gobierno de México, la va a encontrar en la página, por ejemplo, de una sección de noticias del CBS News de Estados Unidos y otras informaciones, incluyendo enciclopedias británicas, por ejemplo, o la de la Real Academia Española. ¿Bien? Y dice así, escuche bien lo que dice: el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. En la visión indígena, implica el retorno transitorio de las almas de los difuntos que regresan a casa al mundo de los vivos para convivir con los familiares y comer de los alimentos que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de rituales católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde tiempos prehispánicos. Estos trasladaron la veneración de los muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario de este país. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías. De acuerdo al calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los muertos chiquitos o a los niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Y así usted puede leer toda la información que está en la página del Gobierno de México. Pero, ¿qué nos dice la Biblia respecto a esto? Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio 18 y vamos a dar lectura a los versos 9 al 14. Deuteronomio 18, versos del 9 al 14. Centre sus ojos ahí, porque este es el núcleo del mensaje. ¿Ya lo tiene? Bien. Usted ve un título en su Biblia Reina Valera. Casi todas lo traen. El quien tenga otra versión tal vez no lo tenga. Dice: amonestación contra costumbres paganas. ¿Ok? Ojo, esto es muchísimo más antiguo que cualquier cultura o cualquier culto a la muerte. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Sí lo entendió? ¿A quién no le permitió esto Jehová? Diga, a mí, a nosotros, al pueblo de Dios. Este mensaje es correcto, fue dado al pueblo de Israel, fue dado al pueblo de Dios, pero se transmite hasta nosotros, los que hemos creído en Jesucristo y hemos sido salvos por Él. Amén. Bien, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y los lleva a la tierra que había prometido a sus padres, a la tierra de Canaán, les advierte que habría prácticas de los pueblos que habitaban esas tierras y que Dios abomina. Ahora, la palabra abominación que se utiliza aquí quiere decir que le produce asco al Señor. Es algo repugnante para Dios. Una abominación es algo que le produce, algo que cae y le da asco a Dios. De esta manera Dios ve estas prácticas inmundas. Y por eso les dice, no aprenderás a ser como ellos. Ahora, no es un secreto que todas las culturas en todo el mundo tienen celebraciones o cultos a la muerte. ¿Pero por qué? La muerte, mi hermano, es resultado de la caída del hombre. Es la consecuencia final del pecado. Cuando Dios nos creó, no nos creó para morir, sino nos creó hechos a su imagen conforme a su semejanza. Pero no solamente físicamente, sino también en lo espiritual. Fuimos creados como eternos. ¿Sí lo sabía? Con la eternidad de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, el pecado en el hombre fue aquello que trajo la ¿qué? La muerte. Por tanto, la muerte es un juicio al pecado. Romanos 5:12 dice de la siguiente manera, no lo busque, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia lo define perfectamente. El pecado entró en el mundo por medio de Adán y por el pecado entró la muerte. ¿Se acuerdan que aquella serpiente le dijo al hombre, no hombre, no vas a morir, tú no hagas caso? Eso dice Dios porque no quiere que seas como Él. Y cuando comió, ¿murió o no murió? Espiritualmente murió, pero también fue puesta en Él una sentencia de muerte física que se cumpliría a su debido tiempo. No fue inmediato, tardó un tiempo, pero al final del polvo fue tomado y al polvo regresó. ¿O aquí hay algún eterno? ¿Alguien que tenga más de 300 años? Hay por ahí hermanos que dicen, hermano, yo tengo 200 años de cristiano. Ándale, pues ya debe ser un maestro entonces. El hombre ha tenido que convivir con la muerte durante miles de años. Satanás, responsable de la introducción del pecado, no solo le bastó con destruir al hombre, sino con hacerlo abominable delante de Dios. Por eso el pueblo de Dios había sido reservado de estas prácticas, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Cuántos lo saben? En la cruz del Calvario se representaba la victoria que Satanás pretendía tener sobre Dios. Satanás creía que podía acabar en la cruz del Calvario con Dios y destruir por completo su obra. Sin embargo, nosotros conocemos la historia bíblica, ¿cierto? Jesús se levantó de entre los muertos venciendo a la muerte. Por tanto, todo aquel que procede de Él y de su sacrificio en esa cruz, la segunda muerte, que es la muerte eterna, no tiene potestad sobre nosotros, ni sobre todo aquel
que proceda de el arrepentimiento y creer en Cristo Jesús. ¿Amén o no amén? Bien, todas las culturas conocidas, egipcios, nórdicos, aztecas, mexicas, o como le quiera llamar, teotihuacanos, griegos, romanos, han rendido culto a la muerte, pues es un acto natural de hacer más llevadero el final de todos los hombres. Todos los hombres se resisten naturalmente a este fin, pero en el afán de su huida sin Dios, terminan no solo abrazando el pecado, sino abrazando las consecuencias de ese pecado y aceptando el destino de su desobediencia. Pero no solo esto, escuche, sino que se han entregado a prácticas abominables y repulsivas para Dios. Quiero que tenga bien presente que es abominable para Dios. No es algo que Dios tolere. No es algo que Dios mire con agrado, es algo que al verlo le produce repulsión a nuestro Dios. Por eso es tan importante este tema. Pero vamos a hablar ya del origen de estas prácticas como las conocemos el día de hoy. Como lo dije, aquellos que dicen que es una tradición mexicana es un error, pues está combinado con prácticas de culto de diferentes culturas para maquillar, repito, una práctica abominable. La palabra Halloween viene de dos vocablos en inglés, que sería Hallow y Evening, que significa santos. Originalmente la palabra era All Hallow, que significa todos los santos. Evening significa la víspera. Con el paso del tiempo, esta palabra fue contraída y pasó de ser de evening a eve. Finalmente terminó en in, y juntando ambas palabras se formó la frase Halloween, que significa la víspera de todos los santos, o también llamada Noche de los Muertos, o mejor conocida en nuestros días como el Día de Brujas o la Noche de Brujas. Bien. El Papa Gregorio IV, en 1835, designó el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Por tanto, la tarde anterior vendría siendo lo que conocemos como el Halloween, la víspera de Todos los Santos. Es decir, la preparación para que el 1 de noviembre todos los santos sean festejados o celebrados, con prácticas como las que conocemos hoy, la edificación de un altar, el traerle molito, papitas al muertito y todo lo que hoy conocemos. Pero, ¿qué cree? Esto no fue designado por la Iglesia Católica, sino que la misma Iglesia Católica impuso este día para eclipsar la verdadera celebración de los sacerdotes druidas. Los sacerdotes druidas fueron la clase sacerdotal de una cultura llamada celta o célticos, europeos, quienes celebraban el 31 de octubre como el día de Samaín, o Samhain, o Samhain, como usted lo quiera pronunciar. ¿Pero qué era este día? Este día marcaba el inicio del año nuevo. Los celtas tenían dividido su año en dos partes. La mitad era la parte oscura, la parte de las tinieblas, y la otra mitad del año, la parte de la luz. Nosotros iniciamos el año el 1 de enero, ¿correcto? Pero ellos lo iniciaban en noviembre. ¿Por qué en noviembre? Estos países pertenecían a la parte europea, la parte alta de Europa, en el cual los días son más cortos y las noches son más largas. Da el inicio a la entrada del invierno, por lo tanto, para ellos marcaba el fin de las cosechas. Quiero que ponga atención en lo que... ¿Se acuerda lo que leí de la página de México? Que era el fin de las cosechas también. Hay una similitud muy coincidente. Bien. El año de los celtas comenzaba con la primera mitad de obscuridad, es decir, ellos iniciaban la mitad de su año o el año nuevo con la mitad oscura, la mitad de tinieblas, con 3 lunas llenas. Las lunas más grandes que hay
en estos tiempos es el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. Qué coincidente, ¿no? Pero ¿quién o qué era Samahain o Samayin? Samayin era el dios de la muerte para los celtas. Ellos rendían literalmente culto al dios de la muerte, quienes le ofrecían sacrificios humanos. Pero escuche, cuyo fin de ofrecer esos sacrificios humanos era que el sufrimiento de ellos al ser lanzados a hogueras ardientes calmara la ira de su dios Samayin, el dios de la muerte. Es decir, entre más gritaran, entre más fueran atormentados, era más agradable para el dios de la muerte. Este nombre fue nombrado evidentemente como el día de Samajín o festival de la muerte. Durante estos rituales, escuche usted, ellos utilizaban máscaras de animales hechas con piel. Pero no solamente eran máscaras de animales normales, algunas de ellas eran máscaras deformadas. Ellos danzaban alrededor de las hogueras porque esto atraía, decían ellos, a los espíritus tanto buenos como malos, pero las máscaras eran para atraer principalmente a los espíritus malignos. Estas máscaras deformes representaban a los hombres que habían encarnado en un animal y en un humano, formando personas humanoides que se quedaron atrapadas entre estas dos figuras. Ellos decían que estas pieles o máscaras que se ponían les daba poder de algo llamado la sabiduría del bosque, combinado con cánticos de encantamiento como los monjes tibetanos que aseguraban que con estos cantos sanaban el cuerpo. Quiero que vayamos otra vez a Deuteronomio. Dice el verso 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija, ¿por qué? Por fuego. Ni quien practique adivinación, ni agorero. ¿Qué es un agorero? Un hechicero, un practicante de brujería o magia. Ni sortílego. ¿Alguien sabe qué es sortílego? La palabra sortílego en el original significa cantos de brujería o encantamientos, pero susurrando. Por eso hablo de los monjes tibetanos. ¿Por qué? ¿Han visto, por ejemplo, los chamanes que piden todo eso que hacen? Ese susurro es un susurro satánico y demoníaco en donde ellos invocan espíritus. Bueno, pues los celtas, los sacerdotes druidas, practicaban esto. Bien, la tarde del 31 de octubre, los sacerdotes druidas iban de casa en casa pidiendo comida para ofrecerla al dios Samaín. Y los espíritus errantes también era ofrecida esta comida, o sea, era para todos, para que todos comieran un festín. Si la gente no les daba de comer o no les daba comida, susurraban una maldición demoníaca a la familia o a la casa donde ellos visitaban. Y según las narrativas, alguien de esa familia moría en el transcurso del año. Es decir, controlaban al pueblo y le decían: a ver, si tú no me das comida, te voy a maldecir. Y los maldecían con cánticos. ¿Qué fue lo que Dios prohibió? ¿No fue exactamente esto? El 31 de octubre, día de Samaín, se rompía la barrera entre los vivos y los muertos, y estos regresaban con permiso de su Dios al mundo de los vivos. Este mismo Dios era quien decidía en qué regresaban o en qué encarnaban esos espíritus errantes. Podían reencarnar en animales, por ejemplo, en árboles, pero también en monstruos, en personas amorfas, como ya lo dije, personas que están a la mitad entre los animales y los humanos, es decir, seres salidos de esta tierra. Yo lo llamaría demonios. ¿Bien?
estos espíritus malvados eran ahuyentados con máscaras de piel deformadas, máscaras monstruosas. Estas máscaras casualmente son muy similares a los que inocentemente los niños se colocan para ir a pedir dulces a las calles o a las casas. ¿Sí o no? Con estas máscaras puestas, las almas en pena eran atraídas a grandes hogueras que ellas encendían para que estos espíritus fueran quemados por el fuego. Ellos al final de la noche ponían una hoguera grande y enorme que se veía a kilómetros de distancia, en donde con esas máscaras, al hacer danzas, atraían a todos los espíritus malvados para ser llegados a un fuego que le llamaban fuego de purificación, en donde supuestamente llegaban y ahí terminaba todo. Y esto les aseguraba que la segunda mitad del año, que era el inicio de la luz, en donde ellos comenzaban a cosechar y a cultivar, tuvieran una gran cosecha. Bien, el 1 de noviembre era el día tras ritual del 31, en el cual estos seres caminaban en el mundo. El ritual que se hacía el día de Samajín era para atraer a esos espíritus. Y los espíritus buenos, los espíritus que encarnaban, andaban entre nosotros, según ellos. Se parece mucho, ¿no?, a lo que se celebra hoy. Bien, cabe mencionar que los sacerdotes druidas creían que el 31 de octubre era el único día en que se podían invocar espíritus y hacer rituales de enorme poder, ya que se percibía en el aire que favorecía las artes mágicas obscuras. Niños y niñas, mujeres y adultos eran arrojados en estas hogueras y sus gritos atraían a los espíritus del mal, como ya lo mencioné. Y al día siguiente, que apagaban ya estas hogueras, recogían las cenizas que habían quedado y los huesos calcinados y los colocaban en sus ojos y en su cuerpo, porque ellos decían que les ayudaba a ver el futuro, a poder ver qué es lo que iba a pasar. Qué bonitos niños, ¿no? Qué bonitas tradiciones, qué bonitas personas. Bueno, ¿y cómo se tradujo esto a nuestros días, hermano? Bien, la Iglesia Católica adoptó y readaptó las costumbres paganas en lugar de acabar con ellas, pues esto facilitó la conversión de las diferentes culturas, porque decía, mira, no te alejes de eso, vamos a maquillarlo y vamos a transformarlo para que no te caiga de peso y te conviertas. Y entonces esa tradición de los celtas fue eclipsada por lo que ellos establecieron, pero tenía el mismo sentido. Esto fue apoyado obviamente por los católicos por unos versículos que ellos cambiaron en Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5. Esta parte nadie la puede negar. La Biblia católica fue modificada en sus textos originales. Esto usted lo puede corroborar. Con cualquier Biblia de una persona ya anciana que tenga de Biblia católica, váyase usted a Éxodo capítulo 20 y va a encontrar en la parte en donde usted conoce que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa, ni semejanza alguna. Ese texto fue plagiado y en su lugar dice, honrarás las fiestas y santificarás las fiestas, dice ahí. Así, el 31 de octubre se convirtió en el All Halloween, fiesta o víspera de todos los santos. El 1 de noviembre en el All Hallows Day, que quiere decir la fiesta de todos los santos. All Hallow o Halloween, que después se contrajo aún más a la palabra Halloween, era el día antes o la víspera de la celebración del día primero, el día de todos los santos.
Y el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos. Es decir, todas estas almas que salieron para andar entre finalmente pudieran salir el 2 de noviembre para salir del purgatorio e ir al lugar de descanso. Porque déjenme decirles una cosa. Esta es otra de las mentiras que inventó la Iglesia Católica, que el purgatorio existe. Y el purgatorio no existe. Si hay alguna persona que dice, yo voy a diferir con eso, yo le invito a revisar la Escritura y no existe un solo versículo que hable del purgatorio. La palabra purgatorio fue creada o inventada por los papas para ser un lugar de transición para llegar al cielo, un lugar de castigo, que no era el infierno, pero era algo similar, en donde la gente sufría, y entonces ya con estas tradiciones instauradas, el día primero salían las almas a caminar entre nosotros, y el día 2 ya finalmente salían del purgatorio para ir a descansar, decían ellos. Por otra parte, mi hermano, en la Edad Media existieron mujeres que se dedicaban a la herbolaria o a remedios a base de hierbas. No solo mujeres, sino también hombres. Pero algunos de ellos con estos elementos se dedicaban al ocultismo, a quienes se les agenció ser personas afines a Satanás y a los demonios, quienes con el tiempo se dijo que el día 31 de octubre, día de Halloween, se visitaban las casas para llevarse a los niños y comérselos. Así nació la cacería de brujas. A toda persona que se veía extraña, que hacía prácticas con hierbas o los tés o algo, y a lo mejor algunas sí eran ocultistas, pero no todas, se les empezó a quemar y a prender fuego acusándolos de brujería y se les llamó brujas. Así nació también esta imagen de las brujas. Pero escuche, también por otra parte, los monjes católicos iban a las casas por pastelillos que les regalaba la gente. Y a cambio de estos pastelillos y estas delicias que preparaba la gente, ellos decían, mira, si me regalas un pastelillo, yo voy a orar para que las almas que están en el purgatorio salgan. Y entonces la gente regalaba y hacía un cambio de estos dulces por una oración, por una petición. Bien, Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No dice de la manera que está sugerido para los hombres, dice que está establecido. Es algo que no puede cambiar. Es algo que Dios estableció, que una vez que los hombres mueran, una sola vez, irán a juicio. ¿Para qué irán a juicio? Para ser juzgados por todos sus pecados y para ir a la muerte segunda, que es la muerte eterna. Por eso mencionaba al principio que a los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, la muerte segunda no tiene más potestad sobre nosotros. Bien, todos estos elementos van dando forma a esa celebración que conocemos hasta el día de hoy, que repito, ya es una mezcla de tantas cosas. Ya nos dimos cuenta, por ejemplo, que las brujas vinieron después y ya fueron incluidas en la celebración de este ritual. Pero vamos a mencionar una más. ¿Se acuerdan de la calabaza característica de Halloween? La calabaza naranja con cara malvada. Bueno, esta calabaza tiene su nombre original, se llama Jack o Later, que quiere decir, se trata de una leyenda de un hombre que era un hombre muy malvado, pero escuche esto, era tan malvado que el mismo demonio lo expulsó. Entonces le dijo, no, aquí en el infierno no te aguantamos tampoco. Lo expulsó y lo sacó, fue expulsado del infierno. Y para que no regresara al infierno, un demonio
le dio una llama del infierno y la colocó en un nabo. Un nabo era como una especie de rábano alargado blanco. Él le sacó el fondo y metió esa llama del infierno en ese nabo, que posteriormente pues fue cambiado por una calabaza, porque la calabaza pues era más grande, era más fácil de limpiarla y de sacarle todo y de poner esta luz. Pero también surgieron los fantasmas, con quien la historia celta representaba a las sábanas con que envolvían a los muertos. Esta sábana también fue un ingrediente de esta celebración. Le hicieron hoyitos y boquita y ya tenemos un fantasma. Entonces ya tenemos brujas, ya tenemos fantasmas, ya tenemos monstruos. ¿Qué más nos hace falta? Telarañas y cosas feas, ¿no? Escuche, ha visto también a los murciélagos, que son parte de esta celebración. ¿De dónde tomaron la idea de los murciélagos? Bueno, en estas hogueras druidas, en estas hogueras gigantescas que ellos prendían, evidentemente los mosquitos son atraídos por la luz. ¿Sí lo ha visto? ¿O no lo ha visto? Que están los moscos pegando en los focos, porque son atraídos por la luz. Bien, los murciélagos que cazan durante la noche van en busca de comida. ¿Y dónde cree que van a buscar? Pues a la hoguera, al fuego, porque ahí están todos los mosquitos. Entonces al llegar estos seres alados o estas ratas aladas, pues daban un ingrediente más a esta celebración. Pero hermano, ¿cómo llega a nuestros días? O sea, ¿cómo llega todo esto para acá? Bien, a principios del siglo XX, como ya les mencioné al principio, los irlandeses que emigraron a América comenzaron esta celebración y esta fiesta, pero ya avalada, modificada y mezclada y embellecida por la Iglesia Católica. Ya autorizada para pronto, ya estaba completamente maquillada y lista para hacer una gran celebración. Y comenzaron a celebrarla en Norteamérica y comenzó a acuñarse las bromas. Se hacían bromas durante esta celebración, bromas pesadas contra la gente para celebrar de alguna manera esta celebración de demonios. Pero las bromas eran tan pesadas que hacían daño a la gente. Escuche, colocaban pastillas de jabón en los rieles de los tranvías para que éstas descarrilaran y se salieran. Aventaban piedras a los autos para romper los cristales. También quitaban los peldaños de las escaleras para que cuando la gente saliera, cayera. Entonces la gente se lastimaba y había fracturas, había incendios, había disturbios. Entonces alguien en el país ya introducido esta tradición dijo, necesitamos hacer algo porque se está saliendo de control. Así que en la década de los 40, para evitar los destrozos, la industria comenzó a ver esta celebración y a ser atraída por la parte monetaria y comenzaron a hacer o a fabricar los famosos disfraces de Halloween que conocemos el día de hoy, tomando la idea original de los sacerdotes druidas. Monstruos, muertos, calaveras, etcétera, todo lo que usted conoce el día de hoy. Y a introducir una frase característica del Halloween que ya mencioné también, que se llama trick or treat, que significa dulce o trato, o un dulce a cambio de no hacer destrozos. ¿Pero en dónde ponían este dulce? En aquella calabaza que ya les he mencionado, el jack-o'-lantern. Todo esto, con esta calabaza malvada, eran todos los elementos y mezclas de leyendas que trajo consigo el origen satánico y pagano llamado Halloween, impulsado por los negocios, las caricaturas, el cine. Así nació el género del cine de terror. Hay una película muy famosa llamado La Noche de Halloween y otras más que tenemos por ahí en honor a estas festividades. Pero ¿qué pasa en México, hermano?
porque eso es allá en Estados Unidos. ¿Qué pasa en México? Bien, en México las catrinas hacen mención a los escritos y dibujos de esqueletos y cráneos. Pero usted me podrá decir, hermano, la catrina es una tradición mexicana que tiene muchísimos años. Tal vez tenga siglos, ¿no? ¿Usted qué piensa? Pues lo engañaron y le han visto la cara. Porque las catrinas no es tan viejo como se cree, es algo muy nuevo. La palabra catrín hace referencia a una calavera con vestidos elegantes. Ajá, sí, pero ¿quién la hizo famosa? Fue una obra mexicana de Diego Rivera, llamada la calavera garbancera. Esta calavera más bien era una crítica social que se hacía para marcar las divisiones de las clases sociales, es decir, la gente con mucha opulencia y dinero y la gente que no tenía nada. Entonces sale esta calavera vestida con un sombrero muy elegante y ropas muy bonitas, y es así como se hace famosa la Catrina. La Catrina la hace famosa Diego Rivera. Usted puede ver esta pintura, si no me equivoco, en el Palacio, ¿verdad? En el Palacio de Bellas Artes está. O hacen exposiciones acerca de este mural, que es un mural que pintó Diego Rivera. Está la Catrina, está Diego Rivera, pero dibujado como niño, tomado de la mano, y está Frida Kahlo atrás de ellos. Las ofrendas se han vuelto una enseñanza hasta en las escuelas. ¿Pero qué son las ofrendas? Consiste en realizar altares en donde se les pone bebidas, alimentos, frutas, panes, papel picado, calaveras de chocolate y en el caso de los niños algunos juguetes. Y se dice que durante estos días 1 y 2 de noviembre a los muertos se les da permiso de salir al mundo de los vivos para caminar entre nosotros y disfrutar de esas cosas que se pusieron en los altares de muertos. Hay una película de Disney, ya de algunos años, tal vez usted la recuerda, y como dijera Timón en esa película, o sea que un montón de cadáveres reales nos están mirando. Ellos mismos se burlan de esta parte ridícula de pensar que un montón de cadáveres y monstruos caminan entre nosotros. Ahí está su abuelita, su tía, su primo, el que murió atropellado, ahí viene. Ya se fueron, no los dejan ir. Según ellos siguen atados a nosotros. Pero, ¿será esto lo que enseña la Biblia? Porque es una tradición que ya fue maquillada por la iglesia, santificada. Vamos a Eclesiastés 9, versículos del 5 al 6. ¿Me regalas un poco de agua? Eclesiastés 9 del 5 al 6. ¿Ya lo tienen todos? Dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Gracias. Le voy a leer esta parte en otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, para ver si le queda un poquito más claro lo que dice. Escuche. Porque los vivos saben que han de morir. ¿Usted está vivo? ¿Usted sabe que va a morir? Pero los muertos nada saben, ni esperan nada. No saben nada, ya están muertos. Pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin, es decir, ya no más. Y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. ¿La Biblia se equivoca? Aquí está. Entonces, ¿por qué dicen que los muertos caminan entre nosotros?
La Biblia tira esto. ¿Qué no dicen que es la misma Biblia que tenemos nosotros a lo que tienen ellos? Porque este versículo está en todas las Biblias católicas. A lo mejor en las mormonas no, porque esos inventaron su propia Biblia. Incluso en las de los testigos de Jehová está este versículo. Nadie puede refutarlo. Los vivos saben que han de morir. Entonces la pregunta es, hermano, es que fíjese que se murió mi abuelita y de pronto ya la estábamos enterrando y se nos apareció y me dijo, hijito, hazme unas misas. ¿Será su abuelita? Ustedes ya están bien afilados, ¿verdad? Porque ustedes sí saben que los muertos no regresan. ¿Quién será entonces? Son espíritus demoníacos, porque Satanás es un engañador. Pero escuche, hay incluso creyentes cristianos que no dejan ir a sus muertos. Gente que se aferra. Hombres que mueren sus hijos y dicen, no me toques ahí. Es que ese era el juguete con el que jugaba mi hijo. Y su cama está intacta, sin descender. Bueno, hay cristianos, a mí me tocó escuchar hace poco de alguien que falleció y hicieron un culto para conmemorar que había cumplido un mes de fallecido. ¿Cómo es eso posible? ¿Con qué fin? ¿Qué no estará haciendo el pueblo de Dios lo mismo que hizo la iglesia en esos tiempos? Tomar una celebración pagana y maquillarla para santificarla. Pero esto no es recto delante de Dios, es abominable. Entonces, hermano, ¿cómo que regresan a comer el molito que les gustaba? Le ponen ahí su milanesa con papas y la iglesia lo avala, porque hizo toda una mezcolanza de un montón de cosas, de un montón de culturas, de un montón de mitos, de un montón de personas satánicas, y ahora no sabe cómo decir que está mal. Entonces la iglesia hace como que el muerto le habla. Ahora sí, literalmente, como que los muertos le hablan. Ya no sabe cómo desdecirse, porque ellos mismos saben que está prohibido por Dios. Ahora, ¿cómo que se les pone un altar? ¿Qué significa esto? Vamos a ver la definición de altar según el diccionario bíblico. Escuche, altar es una estructura utilizada durante la adoración como lugar para presentar sacrificios a Dios o a dioses. Y esta definición no dista de lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Escuche lo que dice el diccionario, usted puede leerlo en cualquier diccionario. Dice, construcción elevada o montículo donde se celebran ritos religiosos como sacrificios y ofrendas. Pero, ¿ofrendas a quién? A los muertos, ¿no? ¿O no dicen eso abiertamente? ¿No las ofrendas son dedicadas a los muertos? Para ofrecer, dice la definición, sacrificios a Dios. Pero ¿cómo que ofrecer sacrificios a ellos? ¿Qué dice Dios respecto a esto? Isaías 8, del 19 y 20, dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, es decir, a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo, a su obra en la cruz. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así dice la Escritura. ¿Por qué no les ha amanecido, mi hermano? Porque viven en tinieblas, están en la oscuridad. Por eso rinden culto a la muerte, pero Dios dice que es abominación para Jehová.
Ahora, ¿a qué hora celebraban el Samayín los celtas? ¿No era en la tarde-noche? ¿No era en la oscuridad? ¿No era en el inicio del año de las tinieblas? Porque no les amaneció. Ahora, ¿a quién le ponen veladoras y para qué? ¿No es a alguien que ya murió? Pedir a los santos, mi hermano, según la tradición de la Iglesia Católica, el pedir a los santos, ¿no es pedir a los muertos? ¿O cuántos han visto a San Pedro vivo? Hay poder si lo ha visto. ¿O cuántos han visto a San Juditas ir a trabajar aquí al Oxxo? ¿O a San Martín de Porres trabajar en Televisa? ¿A cuántos? ¿O es más, al apóstol Pablo, que hacía milagros y prodigios, trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿No consultan a los muertos? ¿No es esto consultar a los muertos? Esas personas ya están muertas. Ya llegó su fin. Fueron santos de Dios, eso es verdad. Pero usted también es santo de Dios. Porque la palabra santo significa apartado. ¿Apartado para quién? Apartado para Dios. Por tanto, santo no es un hombrecito con las manos así viendo hacia arriba. Eso es idolatría. Eso es abominación a Jehová. ¿Y esto por qué es? Pues porque viven en tinieblas, mi hermano. Porque no les ha amanecido, dice la Escritura. Ahora, ¿qué con las veladoras? ¿Por qué tanto fuego y tantas velas? Según la definición de la Iglesia Católica, las veladoras se colocan para guiar a la luz a los muertos o para iluminar su camino. ¿Pero qué acaso Jesús no dijo, yo soy la luz del mundo? ¿Para qué necesitamos otra luz si ya tenemos a Jesucristo? ¿Para qué prendían fuego los celtas y los druidas? Para atraer espíritus. Pero esas hogueras ¿iluminaban todo a su alrededor o solo una parte? ¿Qué pasa cuando sale el sol? No hay tinieblas que prevalezcan. Escuche, Jesucristo es nombrado el sol de justicia. Si Él es el sol de justicia, ¿para qué necesitamos otra luz diferente? ¿Recuerda la predicación de fuego extraño? Ese es un fuego pero súper extraño, abominable para Dios. Ahora, un cristiano, con todo esto que ya hemos visto y que les he platicado, ¿podrá participar de esta celebración? ¿Quién dice que sí? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Un pastor famoso, hermano, dijo que los cristianos redimieron esta fecha, que su intención de estas personas era buena y que debíamos darle algo de valor cristiano. Un famosillo, le digo yo, porque creen que porque son famosos son buenos predicadores, pero no lo son. ¿Se acuerdan que en la Biblia dice que llegarían hombres perversos, lobos rapaces? Bueno, pues, ¿cómo se conoce a los lobos? Por el hocico, ¿no? ¿Por qué tienes esos dientes tan grandes? Son para comerse a las ovejas mejor. Bueno, este lobo, este gran lobo, que es un pastor muy famoso, dijo que durante años su esposa disfrazaba a sus hijos en secreto, pastor, en su casa, pero no salía para que nadie los viera, porque era una celebración inocente, pero no quería estar en el ojo de los demás hermanos que no les había resplandecido aquella luz. Y él dice lo siguiente: cómprate un disfraz,
compra dulces y regálalos. Ve por dulces con los vecinos y conoce a tus vecinos. Haz relaciones con ellos. No entregues folletos en contra de Halloween, eso es mal visto. Y la gente, era una congregación como de 2,000 personas y todos aplaudiendo estas barbaridades. Sí, es ese que usted está pensando. Por eso yo soy no sé cómo decirlo, pero que motivo a la iglesia a que saque sus cantos de la congregación. Porque si el vaso está sucio, todo lo demás está sucio. Usted analice una de sus canciones. Cansado del camino, ahí va el pobre, arrastrando la cobija. Analice esa canción, no nada más cante por cantar. Si usted analiza la canción, usted se va a dar cuenta que habla de alguien que se alejó del camino del Señor. Pues ¿cómo no va a estar sediento? ¿O es alguien que perseveró y el Señor lo abandonó y por eso se cansó? Hay que escuchar, hay que cantar con entendimiento. Esas son cosas románticas. Es el mismo que hoy escribe, oh, te vi en una luz y era hermosa y me pareces como la luz de la mañana. Ese hombre disfrazaba a sus hijos en Halloween. Él mismo lo dijo. No lo estoy inventando yo, Hermano, ¿y qué con el pancito de muerto? ¿Qué culpa tiene el pan? Pero no lo hacemos, hermano, porque no lo podamos comer, sino por lo que significa para ellos. Pablo, es verdad, Pablo dice, un ídolo nada es. Pero por la conciencia de mi hermano y por obediencia y rectitud a Dios, no voy a participar en nada que tenga que ver con esa celebración. Aunque sepa muy sabroso el pancito de muerto. Hay incluso pastores que dicen, hermanos, es que el pan es pan, ¿qué culpa tiene el pan? Pero cómprate un bolillo y me invitas. Cómprate una concha. ¿Por qué tiene que ser el pan de muerto? El pan de muerto fue dedicado para esa celebración. Los bordes que tiene arriba representan huesos. Por eso se llama pan de muerto. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que tener esa fijación hacia el ocultismo, hacia lo pagano? ¿Por qué tenemos que decir, no, hermano, no estaremos siendo igual que la Iglesia Católica, tratando de redimir culturas paganas? Debemos desechar esas cosas en medio del pueblo de Dios. Debemos de sacarlas porque es abominable para Dios. Anton LaVey fue un hombre norteamericano, escuche, de origen judío. Este hombre fundó la iglesia de Satanás, judío. Y fue el escritor de la Biblia satánica, es el autor de la Biblia satánica. Él declaró lo siguiente, escuche, disfrazarse para Halloween es equivalente a adorar al diablo, pues permites que Satanás te posea. ¿Sí escuchó? Anton LaVey, este hombre también dijo, escuchen lo que dijo, me alegra que los padres cristianos permitan que sus hijos adoren al diablo al menos una noche al año. Bienvenidos al Halloween. Una mujer llamada Doreen Irvine, nacida en Londres, se involucró en drogas y en prostitución, y finalmente en ocultismo y magia negra. Escaló a posiciones, metiéndose aún más en estas prácticas, hasta convertirse en la reina de las brujas en Europa.
Ella era esposa del sumo sacerdote de Satanás, así se nombraba. Pero tuvo un encuentro con Cristo y se convirtió al cristianismo. Y ella declaró lo siguiente: si los padres cristianos tuvieran idea de lo que en realidad es Halloween, no se atreverían a tan siquiera mencionar la palabra delante de sus hijos, porque directamente rendimos culto a Satanás. Ya lo dijeron esos hombres. Nadie les pagó para que fueran paleros, ¿verdad que no? ¿Qué dice la Biblia en 1 de Juan 1:6? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué un cristiano tiene que participar de estas celebraciones? Ahora entiendo que es un tiempo difícil para la iglesia, porque es atacada en el trabajo, es atacada en las escuelas, de que los festivales y todas las cosas que hacen, los adornos, el incienso quemado. Pero nosotros tenemos comunión con Él, ¿o no es verdad? No es una fiesta inocente, no es una cultura, es una costumbre modificada para ser satánica y demoníaca. Hoy en día, mi hermano, esta celebración sufre otra vez modificaciones para seguir evolucionando y seguir ganando seguidores. Por supuesto, para ser inclusiva, porque esta palabra inclusiva está muy de moda, ¿no? Es la palabra favorita del mundo el día de hoy. Y que todas las personas, al ser inclusivas, tanto cristianas como no cristianas, tanto ateos como gnósticos y agnósticos, la puedan disfrutar. El desfile famoso de Día de Muertos en México debe tener siglos de tradición, ¿no, mi hermano? ¿Qué piensa usted? ¿Sí sabe del desfile de muertos que se realiza en el Zócalo cada año? Bueno, esta tradición debe de ser milenaria, ¿no cree? Pues déjeme decirle que otra vez lo engañaron y le vieron la cara. Esta tradición mexicana nació en 2016, por primera vez se hizo, impulsado por la película del 007 Spectre, que se rodó en México en 2015. Y a partir de ahí se comenzó a hacer y a realizar esta bonita tradición mexicana. Las brujas, mi hermano, como lo dije al principio, sufren modificaciones para atraer más seguidores. Ahora ya no son como en la Edad Media, que eran mujeres ancianas, encorvadas, viejas, con escoba, con un grano aquí o una verruga. Ya no son así. Ahora son sensuales, malvadas pero hermosas, para que esta fiesta ya vuelta a mezclar se convierta en algo religioso, obscuro, divertido, pero sexualizado completamente. Ahora ya dicen, me voy a disfrazar de brujita sexy, de demonio sensual. Y esto, por supuesto, atrae. ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde somos atraídos? ¿No es de nuestra propia concupiscencia? Los nuevos disfraces que se están confeccionando ya incluyen a las famosas drag queen, que es algo ya de nuestros tiempos. ¿Qué son estas cosas? Son travestis, hombres y mujeres, homosexuales o bisexuales, porque ya el ser bisexual, el ser homosexual ya pasó de moda. Ahora lo de hoy es ser bisexual. Maquillados de una forma exagerada para crear un personaje que inspire la identidad de género y el transformismo. Y una vez más, esta celebración evoluciona para llegar a una nueva era, a una nueva época
de oscuridad. El Señor Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Y nuestra función es alumbrar en los lugares oscuros. También dice el Señor, ¿quién en su sano juicio pone una lámpara debajo de la mesa? Que la lámpara no es para alumbrar y se pone arriba para que alumbre todo el cuarto. ¿Por qué nos escondemos entonces? ¿Por qué nos ponemos debajo de la mesa? Mi hermano, si a su hijo en la escuela le dicen que le van a poner 0, que lo van a reprobar, déjelo que lo reprueben. Mejor que lo repruebe el maestro y que no lo repruebe Dios cuando llegue a su presencia. No participe de esto porque ya vio el trasfondo que tiene. Es un origen satánico. Aunque esté maquillado, aunque esté disfrazado. Hay pastores incluso que dicen, no seas exagerado, no debes de ser tan exagerado. No tiene nada de malo ver Coco, es una bonita película. Debemos de ser más analistas. No creo que la haya visto para poderle predicar a su congregación. Esto es abominable delante de Dios. Habiendo tantas películas, tantos programas, tantos libros, ¿tenemos que ver esa basura? Hombres de Dios, hombres y pastores que se suben al púlpito a hablar de las verdades del Evangelio, están conviviendo y practicando estas cosas. Y les estoy hablando de hombres de Dios, hombres que conozco, que son hijos de Dios y que no les molesta tener que ir al cine a ver esa película y dicen, no seas exagerado. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? A ver, intenten meter la oscuridad a este cuarto. ¿Se puede? Pero si en un cuarto oscuro yo llevo una lámpara, ¿qué le pasa a la oscuridad y a las tinieblas? Porque la oscuridad, mi hermano, no existe. Lo que hay es ausencia de Dios. Y Dios les es ausente en sus corazones. Y no les ha amanecido. Vamos a terminar leyendo Deuteronomio 18 una vez más. ¿Ya se dio cuenta cómo esto es el dulce truco del culto a la muerte? Para llevarnos a ser abominables delante de Dios. Es algo bien peligroso. No se meta en eso. Vamos a leerlo y con eso vamos a terminar. Dice la palabra de Dios así, una vez más. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti a quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No lo disfraces, eso es hacerlo pasar por el fuego. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y dentro de esto está también, ni quien consulte su horóscopo. Porque la palabra agorero significa signos del zodíaco. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen.
a la gente que está afuera, a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te es permitido esto. Jehová tu Dios te lo está diciendo. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, pero dale un aplauso al que venció a la muerte en la cruz. Cierra tus ojos. Bendito Señor y buen Padre Celestial.